Shalom Ubrajá. Bienvenidos a todos. Gracias por participar del Siyum. Seguimos en nuestro estudio del Daf Yomi, es decir, es el ciclo de estudio diario de todo el Talmud. Bien, es un ciclo que lleva 7 años, un poquito más de 7 años, y llevamos 3 años en este 14avo ciclo, y estamos concluyendo hoy el tratado de Ketubot, que es el primero de los tratados de lo que se conoce como el segundo de los tratados del Seder Nashim. Y toda la Mishnah está dividida en 6 tratados, y estudiamos el Seder Moed, todo el tratado que habla sobre las fiestas, las festividades, y empezamos con Masejet Yevamot, el primero del Seder Nashim, y ahora Masejet Ketubot. Masejet Ketubot es un tratado que se llama, que recibe el apodo del Shas Katán, porque realmente trata todo tipo de temas, ¿sí? Es verdad que habla principalmente de la Ketubá y de muchos temas que tienen que ver con la relación con la esposa, pero después parte sobre muchos temas de pureza, de impureza, asuntos comerciales, y realmente abarca todos los aspectos de la ley judía. El final del Masejet Ketubot, que tiene 13 capítulos, yo la verdad es que cuando empecé a estudiarlo, pues dije, vaya, no podía caer mejor. Y lo que voy a decir no lo hago a propósito, pero es que solamente habla de alabanzas de la tierra de Israel y de lo bueno que es vivir en Israel, ¿sí? Así que si Hashem me mandó aquí justamente para hablar de esto, por algo será, ¿sí? El que quiera tomar el mensaje, que lo tome y claro, muy bien. Entonces nos dice así: Rabbi Helbo, Rabbi Avira, Rabbi Yossi Barjanina, y Clau Leau Atra. Estos 3 sabios, Rabbi Helbo, Rabbi Avira y Rabbi Yossi Barjanina, llegaron a un lugar. Hay tu camayo, afarseca, de Java, que ilfas, que farhino. Y les entregaron para comer un afarsec, un durazno, ¿cómo se dice durazno aquí? Un melocotón. Un melocotón que era tan grande como una olla del lugar llamado Kefar Hino. Ahora, ¿cómo lo repartieron? ¿Qué hicieron? Se lo comieron, ¿no? Dice, ¿cuánto era esta olla de grande? Dice, Hamesh Sein. 5 Sein es una cantidad muy grande. Ajlu, comieron 1/3 del melocotón. Ifkiru Shelish, es decir, dejaron 1/3. Y el otro tercio que quedaba, se lo dieron a los animales. ¿Sí? Solamente con un solo melocotón, fijaos todo lo que comieron hasta saciarse. Bien. Leshaná, al año siguiente, Ikla Rabbi Elazar, Leatam. Llegó al mismo lugar Rabbi Elazar. ¿Qué le dieron? Aitu Lekame, Nakto Beyade. Le dieron un melocotón igual, pero este melocotón él lo podía coger con una sola mano. Entonces, ¿qué dijo? Ve Amar, eres Perilim Leja, Meraad Yoshbeba. Es decir, la tierra se sala, o sea, de Melach, porque cuando la tierra se sala, da menos, se estropea la tierra. ¿Por qué Meraad Yoshbeba? Es decir, por nuestras transgresiones, los frutos de la tierra de Israel se han ido reduciendo. Otra historia, nos cuenta que Rabbi Yoshua ben Levi, Ikla le Gabla. Llegó a un lugar llamado Gabla. Hazanhu lehanhu kitufe de habu kaime ki egle. ¿Qué es lo que vio? Había viñedos, y en los viñedos vio entre las vides lo que le pareció que eran becerros, ¿sí? Pero en realidad que eran racimos de uvas. Cada uva era como una vaquita de grande. Bien. Amar dijo a Galim ben a Kefanim, es decir, hay becerros entre las uvas. Amrulé, le dijeron, Kitufe ninhu, no, estos son los racimos de uvas. Amar, eres. Agnisi peroteja, le miata motzea peroteja, le arabim alalu, shamdu alenu, bejatotenu. Es decir, tierra, guarda tus frutos. ¿Para quién le estás dando estos frutos tan grandes y tan bellos? ¿Para los árabes que vienen a presionarnos por nuestras transgresiones? Bueno, Leshaná, al año siguiente, Ikla Rabijilla Leatam, llegó Rabijilla a ese lugar. ¿Y qué vio? Hazanu de Au, Kaime, ¿qué hice? Vio que había como si fuesen cabritas. Ahora ya no eran becerros, ahora eran cabritas, más pequeñitos, ¿verdad? Por lo mismo concepto. Amar, ¿qué dijo? Izim ben Akefanim, ¿cómo es posible que haya cabras entre los racimos de uvas? Amrule, le dijeron los hombres del lugar, Zil, vete, ¿sí? Lota Vidlan Kijabre, no hagas como tu compañero.
ya nos arruinaste el negocio, nos arruinó en el año pasado el negocio, ahora no nos vuelvas a arruinar el negocio. Tanura Banán, enseña a nuestros sabios en una vereita. Vivirjotea, Sheleres Israel, es decir, cuando es un año de bendición en la tierra de Israel, Betsea, un campo que tiene una capacidad de lo que se llama un Betsea. Betsea es un campo que tiene 50 mot por 50 mot, es decir, 25 metros por 25 metros. ¿Bien? Ya sea la superficie, ¿no? O sea, no tiene por qué ser cuadrado. O sea, Hameshet Ribbo Kurin produce 50.000 kur de grano. ¿Sí? Kur, una medida, pero 50.000 kur es una medida desmesurada. ¿Por qué? Dice Beshibata Shel Tzoan. Es decir, como Tzoan. ¿Cómo sabemos que es mucho, que es poco? Lo vamos a comparar con un lugar llamado Tzoan. Betsea Osa Shiv'in Kurin. Es decir, en Tzoan, normalmente un Betsea produce ¿cuántos? 70 kur. Y este produjo 50.000. ¿Sí? De Taña, como se enseñó en una vereita. Amar Rabbi Meir, dijo Rabbi Meir. Ani Raiti Bebikat Bet-Shean. Yo vi en el valle de Bet-Shean, que es un lugar que está fuera de la tierra de Israel. Bien, a lo mejor no es el Bet-Shean que conocemos hoy en día. Betsea o Sashibin Kurim. Que un Betsea, ese espacio, esa superficie, produce 70 Kurim. Ven leja me'ula bejol aratzot yoter meres Misraim. Y de todas las tierras que hay en el mundo, salvo la tierra de Israel, no hay mejor tierra que la tierra de Egipto. ¿Sí? Shenemar, como dice el versículo, antes de que Hashem golpease a Sedom y Amorá, dice que eran como que gana Hashem, que eres Misraim, eran como el jardín de Dios, como la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el jardín de Dios, Egipto se llama como el jardín de Dios. ¿Sí? Muy bien. Ven lejame ula bejol eres Misraim yoter mitzoan. Y la mejor ciudad de todas las ciudades de Egipto es Zoan. ¿Sí? Zoan de Abu Merabu Be Melachim, porque era la ciudad donde crecían los reyes. Iban de jovencitos ahí y ahí crecían y estudiaban y hacían todo y era un lugar muy bueno. Kiayub et Zoan Sarab, porque dice el versículo, en Zoan estaban tus ministros. Ven leja, perdón, ven leja, Terashim, Bejol eres Israel y Otem mi Hebrón. Ahora va a hacer la comparación con la tierra de Israel. ¿Cómo llegamos a los 50.000 cub? Bien, dice, esto era Zoan. Zoan en un estado normal, 70 kur para un Betsea. Ahora, en la tierra de Israel no hay lugar más pedregoso que Hebrón. Es decir, que ahí para arar es muy difícil porque hay muchas piedras. ¿Por qué? Porque Hebrón, y sabemos que ahí está Meharata Machpelah, y era un lugar donde la gente enterraba a sus familiares. Entonces, en general, en la región de Hebrón hay muchas tumbas. ¿Bien? Entonces dice, ven leja terashim, bejol eres Israel y oterme Hebrón. De Abu Kibrebe, Shichbe, porque ahí es donde se enterraba la gente. La filu aji, y aún así, Hebrón, mebuná alajat mishiv'a betzoan. Es decir, está mebuná, vamos a ver qué significa exactamente mebuná. Mebuná viene de banui, de construido, ¿sí? De creado. Entonces dice, fue creado o construido un séptimo antes que, o 7 veces más que Tzoan, la de Egipto. ¿Cómo lo sabemos? Hebrón fue creada 7 años antes que Tzoan en la tierra de Egipto. Ahora, la Gemara pregunta y dice, ¿May Nivneta? ¿Qué quiere decir que fue creada? Y Lema, si me vas a decir Nivneta Mamash, que realmente fue fundada 7 años antes, no puede ser. Es posible que un hombre le ponga una casa a su hijo pequeño antes que su hijo mayor. ¿Por qué? Vamos a estudiar en la parasha de esta semana de Noach sobre los descendientes de Noach y los hijos de Ham. Y dice, Shenemar, Uvneham, Kush, Umitzraim, Ufut, Uchnan. Es decir, los hijos de Ham son los nietos de Noach, Kush, Mitzraim es el segundo, Ufut de Kenan es el cuarto. Es decir, Kenan es más joven que Mitzraim. Entonces, cuando va a dar su herencia, no le va a dar primero la ciudad al más pequeño y después a Mitzraim, que era mayor. Entonces, ¿qué quiere decir Nimneta? Que fue creada antes. Shemevuna, es decir, que es mejor en sus frutos 7 veces más que Tzoan. Entonces, si Tzoan produce en un Betsea, ¿cuánto dijimos? 70 kur, ¿sí? Y Hebrón produce 7 veces más, son 450 kur. Bien, seguimos.
Vehanemile, y esto que estamos diciendo, lo estamos diciendo Betrashim, en una tierra que es pedregosa, donde no produce todo lo que podría producir por las piedras. Abal, Shelo Betrashim, pero si no es una tierra pedregosa, Hamesh Mea, Vehanemile, Shelo Bebirjotea. Es decir, si no es pedregosa, ¿cuánto va a producir? Hamesh Mea, 500. 500 kur. Bien. Ahora, ¿y esto qué es? Dice, hay quien dice que estos 500 los produce cuando no es un año de abundancia, sino es un año normal. Bien, Abal, Bebirjotea, pero si hay abundancia, ¿qué tip? Está escrito, Yitzhak Baares, ahí, Yitzhak, cuando empezó a cavar pozos en busca de agua, llegó un momento que dice, y excavó Yitzhak pozos y encontró en ese año Mea Shearim, ¿sí? Es decir, una bendición multiplicada por 100. Entonces, en un año de abundancia, ¿por cuánto hay que multiplicar? Por 100. Entonces, teníamos los 500, lo multiplicamos por 100. ¿Cuántos kurim da una tierra de Bet-Seah en la tierra de Israel? 50.000. Bien, así es como llegamos a los 50.000. Tania, Amar Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yossi, Seah Yehudá, una cantidad de una seah de trigo en Yehudá, Haitá Osa Hamesh Sein, es decir, de una seah yo sacaba 5 sein de diferentes tipos de harina, ¿sí? Sea quemaj, es decir, el polvo que sale primero del napaj, del tamiz. Sea solet, es decir, la harina fina. Sea subin, que es el desperdicio que sale, que queda. Sea mursin, es otro tipo de desperdicio más. O sea kiburia. Bien, es decir, que con un solo sea de harina, de trigo, perdón, lo voy a moler y voy a sacar 5 CA de harina. ¿Sí? No es algo lógico. Si yo tengo un kilo de trigo, ¿cuánto voy a sacar de harina? Un poquito menos. ¿Sí? Pues aquí no. En la tierra de Israel no funciona así. Amarle a Utzedoki le Rabbi Hanina, le dijo ese saduceo a Rabbi Hanina. Ya mashbejitu be arajón. Dice, qué bien que hacéis esas alabanzas de la tierra de Israel. Yo he vivido la abundancia de la tierra de Israel en mis propias carnes. ¿Por qué? Dice, Betsea, Ahat y Niachliaba. Mi padre me dejó como herencia un Betsea. ¿Sí? 50 por 50, dijimos, ¿verdad? ¿Qué hice con ese Betsea? Mi mena, mashach. De ahí saqué aceite. Mi mena, jamar. Saqué vino. Mi mena, aibur. Además tengo cosecha. Mi mena, kitniot. De ella saqué legumbres, kitniot. Y mi mena, root, mi katane. Es decir, y mi ganado pasta en esa tierra. Solamente en un campo de un Betsea, ¿sí? Todo eso puedo sacar de ese lugar. Amar Leau bar Amorá, le bar Ara de Israel. Le dijo un emorita, ¿sí? Del pueblo de los Emorí, ¿no? Agití, Emorí, Perizí, vivía en la tierra de Israel. Le dijo a un judío que todavía no estaba en la tierra de Israel. ¿Qué le dijo? Hay talta de Caima aguda de Yardana, Kama gadritumina. Es decir, esa palmera que está en la orilla del Jordán. ¿Cuántos dátiles te da por año? A Marlé le dijo Shitin Kure, me da 60 kur. Otra vez, la medida de kur, 60. Bien. A Marlé le dijo el emoraíta, a Kati, lo ailitu va, veajaributa. Es decir, todavía no habéis subido a la tierra de Israel, ya la habéis estropeado. ¿Por qué? Porque a mí, ¿cuánto me daba antes? Anán, me abesim kure haba gazrina mina. Yo recibía antes 120 kur de una palmera así. A Marlé le dijo el israelí, le dijo, Ananami, yo también. Mejat gisa caminala. Yo solamente te dijo lo que da de un lado de la palmera. Del otro lado también me da lo mismo. Entonces, todo está bien, me da 120. Amar Rajida, Mai Dechtiv, ¿qué significa lo que está escrito? Vaeten leja eres gemda nahalat tzvi. Te voy a dar una tierra deseada, la herencia de tzvi. Es decir, lo compara con una gacela, con un tzvi. La mar es Israel nimshalal tzvi. ¿Por qué fue comparada con una gacela? Dice, lo más leja para decirte, de oro mahazik besaró. De la misma manera que la gacela, su piel es más estrecha de lo que es su cuerpo y aún así contiene su carne. Se estira cuando está así, pero cuando tú le desollas a la gacela, la piel es más pequeña que la carne que contiene. De la misma manera, Afer Israel en Amahazeket perotea. Es decir, la tierra de Israel no sería capaz de contener sus frutos de lo grandes y de lo maravillosos que son.
Dabarajer, otra explicación. Matzevis de Kal Mikolar Hayot, igual que esa gacela es la más ligera, la más ágil de los animales. Aferes Israel, Kala Mikolar Atzot, también es ligera en cuanto a que le bashel el pelotea para que sus frutas maduren. Y Matzevi Zekal Bembesaroshamen, igual que la gacela tiene la carne de la gacela no es muy gruesa, no es muy grasa. De la misma manera, Aferes Israel, Kala le bashel el pelotea. Shemenim va a hacer que sus frutos se maduren y sean gruesos. Talmud Lomar, por eso dice el versículo, Eretz Zavat Halab Udvash, la tierra que emana leche y miel, que dice, Shemanim, es decir, sus frutos son más shamen, son más gruesos, más grasos, perdón, que la leche, umetukim y debashi, son más dulces que la miel. Rabbi Elazar, Kiaba Salik le Eretz Israel, Amar, cuando Rabbi Elazar subió a la tierra de Israel, desde Babel, dijo, Paltili mejada, me salvé de una maldición. ¿Por qué? Ki samejuhu, porque me nombraron Rab, es decir, recibió la semijá de Rab en la tierra de Israel. Cuando los jajamim recibían la semijá fuera de Israel, se le llamaba Rab. Y el que recibía la semijá dentro de la tierra de Israel recibía el título de Rabí. Amar, Paltili mitre. Además me salvé de otra maldición. ¿Por qué? Kiotbuhu besod haibur. Porque ahora que soy rabí, me volvieron a instituir entre los que pueden decretar el ibur. ¿El ibur qué es? Cuando el año es embolismal, bisiesto, ¿sí? Embolismal. Es decir, que tiene 13 meses como tuvimos en el mes que acabó. ¿Sí? Eso solamente se podía hacer dentro de la tierra de Israel. El bedín de la tierra de Israel eran los únicos que podían decretar. Y ahora que llega aquí, puedo hacerlo. Y Paltili mitlat, me salvé de una tercera cosa, Sheneemar, Veaita yadi, ala neviim ajodim shab. Y mi mano irá contra los profetas que ven en vano. Es decir, ¿por qué? Porque no están en la tierra de Israel. Besod, a mí lo Jesús. Es decir, el secreto ellos no van a ver. Ze Sodaibu. Así es como dice el versículo, se refiere al año embolismal. Bekatav bet Israel lo yikatevu, ¿sí? Ze semijá, es decir, como lo que va a escribir a la casa de Israel no van a escribir. ¿A qué se refiere? A nombrar como rabí, la semijá. Veal Adamat Israel lo yabou, es decir, y a la tierra de Israel no vendrán, que mashmao es como lo que dice el versículo en su sentido simple. Rabizera, que ya va a salir de Israel, Rabizera estaba yendo hacia la tierra de Israel, lo ashkach Mabra le miabar. Llegó al río y no encontró cómo cruzar el río. El ferry se había ido, ¿sí? Perdió el ferry de Melilla, no podía cruzar. Entonces, ¿qué hizo? Vio un palo, Nakat, Bemitzra, Bekaaban, cogió un trozo de madera y se tiró al río y empezó a cruzar el río. Amarle a Utzeduk y le dijo a ese saduceo, Ama Peziza, sois un pueblo apresurado. ¿Por qué? De Kamaitu Pumaihu le Utnaihu, porque adelantasteis vuestra boca a vuestro oído. ¿Cuándo? Cuando recibimos la Torah, dijimos Naaseben Ishma, ¿sí? Hablasteis demasiado rápido, ¿sí? Y ahora todavía sigue siendo apresurado porque ¿qué prisa tienes de entrar en Israel? Espera el siguiente barco, ¿sí? Akati be Pezizutaihu Kamaitu, todavía sois apresurados. Amarle le dijo Rabizera, Duchta de Moshe ve Aarón, los Ajulé, Ana, mi llamar de Zajinale, una tierra que Moshe y Aarón no pudieron pisar, no tuvieron el mérito de entrar en ella. ¿Quién me dice que yo voy a tener el mérito? Entonces no doy prisa, ahora que lo tengo delante, no me voy a retardar en entrar. Rabiaba, cuando llegaba a la tierra de Israel, Menashek café de Aco, besaba las piedras del suelo en Aco, ¿sí? Es decir, ¿sí? De ahí aprendió el Papa. A Mabdi, ¿sí? Y Rav Hanina, que hacía metaquen mitacle, cuando veía algo que estaba estropeado en el camino, una piedra en medio que molestaba, la apartaba para que nadie hablase mal de la tierra de Israel. Rabiami y Rabiasi, estos dos sabios, Kaime ni Shimsha letula umitula le Shimsha, que hacían cuando hacía mucho calor se ponían a la sombra y cuando hacía mucho frío de la sombra se pasaban al sol, para que nadie se sintiese que estaba a disgusto en la tierra de Israel. Rabbi Hilla bar Gamda
Migandar Beafra. Rabbi Hilla bar Gamda, ¿qué hacía? Se revolvía en el polvo, se tiraba al suelo y se daba vueltas, ¿sí? se reposaba en el polvo de la tierra de Israel. ¿Por qué? ¿Qué dice? Kiratzu abadeja, etabanea, betafará, yejonenu. Es decir, tus siervos desean sus piedras y su polvo les parece agradable. Amar Rabizera, Amar Rabbi Yirmiyah Baraba, Dor Sheba ben David, categoría Betalmidei Jajamim. En la generación en la cual va a llegar el Mashiach, va a haber una acusación contra los Talmidei Jajamim. Va a ser difícil la vida de los Talmidei Jajamim. ¿A qué se refiere? Ki Amrita Kame di Shmuel, como fue dicho delante de Shmuel. Amar, dijo Shmuel cuando le dijeron esto sobre esta generación, dijo Tziruf Achar Tziruf, es decir, un decreto seguido de otro decreto. Es lo que van a sufrir. Sheneemar ve'od ba asiriyah ve'shava ve'aita lebaer. Es decir, incluso que solamente queda en ella un décimo de lo que era, aún así lo van a hacer quemar. Tane Rav Yosef, así explicó Rav Yosef, Bazoze u Bazoze de Bazoze. ¿A qué se refiere que va a ser difícil para los Talmidei Jajamim? Van a ser despreciados y después de que los despreciaron, los van a despreciar más todavía. Amar Rabbi Hilla Barashi, Amar Rab, dijo Rabbi Hilla Barashi en nombre de Rab, Atidim Kol Ilane Serak Shebeeres Israel, Sheitaamu Perot. En el futuro, en la época de Mashiach, todos los árboles de la tierra de Israel que no son árboles frutales van a dar sus frutos. Shenemar, como dice el versículo, Ki es Nasa Pirió, porque el árbol dio sus frutos, Teena Vegefen Nitnu Gelam. La higuera y la vid dieron sus frutos. Ahora, ¿por qué entendemos que son los árboles no frutales? Porque los árboles frutales ya los menciona en detalle. Dice Teena Vegefen. Entonces, ¿qué quiere decir Kolets? Todo árbol. Incluso los árboles que no son frutales. Adran alach, Sheneda Yene, Gezerot, Vesali Kala Masajet Ketubot. Adran alach, Sheneda Yene Gezerot, Vesali Kala Masajet Ketubot. Adran alach, Sheneda Yene Gezerot, Vesali Kala Masajet Ketubot. Volvemos a ti, capítulo de los dos Dayanim que había en Jerusalén, y con ello concluimos la Masejet Ketubot, Bezrat Hashem y Beli Neder. Adran alach, Masejet Ketubot, Ve'adran alach. Datan alach Masejet Ketubot, Ve'adach alan, Lo nitnese minan, minach Masejet Ketubot, Ve'lo nitnese minan, Lo be'alma de, Ve'lo be'alma de ate. Adran alach Masejet Ketubot, Ve'adach alan. Datan alach Masejet Ketubot, Ve'adach alan. Lo nitnese minach Masejet Ketubot, Ve'lo nitnese minan, Lo be'alma de, Ve'lo be'alma de ate. Adran alach Masejet Ketubot, Ve'adran alach. Datan alach Masejet Ketubot, Ve'adatan alach. Lo nitnese minach Masejet Ketubot, Ve'lo nitnese minan, Lo be'alma de, Ve'lo be'alma de ate. תהי לתום לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שתהיה תורתך אומנותנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, חי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רפלם בר פפא, לכיש בר פפא, סופחה בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. ערב נא אדוני אלוהינו דברי תורתך בפינו ושבויות עמך בישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בישראל, כולנו יודעי שמך ולמדי תורתך, מאויבי תחכמים ומיעוטך כי לעולם היא לי. יהי ליבי תמיד מחוקיך למען לא אבוש. לעולם לא אשכח פקודיך כי אנכי איתני ברוך אתה אדוני תמיד מחוקיך אמן 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים מקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תורידם אל באר שחת, אנשי דמים ומדמע לא יחצו ימיהם, ואני אבטח בך. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי, כשם שעזרתני, לסיים מסכת כתובות, כך תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים, ולסיימם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים הכולים ולתלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי, שלא ימוש התורה מפי ומפי זרע זרעי וזרע זרעי עד עולם. ותתקיים בי ויצלח חטאותיך ושובך תשמור עליך ותצאתי תשיחך. כי בי ירמו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. הולך ימים מימינה בשמאלה עושה לכבוד, אדוני ירחם וייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Para dónde es el este? Para allá. להתגדל להתגדל שמי רבה, עמד יבוא עתיד להחלטה ולהחיה מטיה ולסקה לחיי עלמה ולמסונה קרתה גבושלם ושכלה לסלה בגבה ולנעקת פולחנה נוקראה מערה ולטבע פולחנה בשמיה להפה
וימליך פירושה ויריחו למלכותי ויקרא, ויעצמה פורטוני ויקרא משפט, ויקרא יכול יכול להתקרב, אבל הוא יכול לנדוע אמן. Amén. Que sea el estudio del Daf Yomi. Primero quería agradecer a todos los que vinieron en persona, que están aquí, todos los que se conectaron desde Israel y de otros lugares que siguen el estudio diariamente. A Mara de Atra, Rav Moshe Ben Daham, por honrarnos con su presencia. Rav Maravi también está desde Israel. A mi papá, que no tengo muchas veces la oportunidad de hacer el siyum sentado a su lado. A mi hermana, que se molestó en preparar toda la ciudad Mitzvah, ¿sí? que también es un gran mérito, ¿sí? Y que el estudio sea, Bezrat Hashem, de todo el mensaje que tuvo, y como estudiamos todo lo que estamos estudiando, que sea Leilun Nishmat de Meir Salam Abba Shemuel, de Eliyahu Ben Dayan Bar Perla, de Isaac Salam Abba Shemuel, de mi señora madre, a quien dedico todos los Siyum Masejet, Rachel Bat Perla. Si hay alguien más que quiera incluir a alguien para Leilun Nishmat. La señora que hizo la Shiva. Sí, la señora Simcha Bat Miriam. Simcha Bat Miriam, Shayom Pekid Ashavua. ¿Sí? Que quede su alma pegada a la vida eterna y por el mérito de nuestro estudio lleguen a Gan Eden y desde ahí puedan cuidarnos. Muchas gracias a todos, ¿sí? Y vamos a decir unas belajot y sí, están invitados. ¿Anchoa? No. Ah,